Hola, esta es una entrevista de Pedro Pinto a Yuval Harari. La primera parte va a ser una presentación de quién es Yuval, como historiador, como escritor. Se le conoce por Sapiens y por Homo Deus, de animales a dioses. Y la primera parte será también una bienvenida al escritor, a Yuval. Entonces, Pedro Pinto le propone entonces a Yuval que para comenzar la conversación, digamos que de un repaso, un, un sobrevuelo de cómo ve la humanidad hoy, en el 2023, y por qué es tan difícil podernos imaginar cómo se va a desarrollar el futuro. Yuval entonces comienza hablando que ya en este momento nosotros somos casi como dioses. Tenemos la capacidad de crear y de destruir diferentes tipos de vidas. Pero digamos que en ese proceso de destrucción también nos incluimos a nosotros mismos y también incluye la vida orgánica del planeta. Y en este momento nos estamos enfrentando a dos grandes retos. Por un lado es la amenaza de una destrucción ecológica y por el otro lado una disrupción tecnológica inimaginable. Por ahora, hasta el momento, hemos logrado construir herramientas muy poderosas como la inteligencia artificial y puede destruir las bases de la civilización humana. Y uno de los mayores retos en relación a lo que está sucediendo en este momento es que nosotros estamos divididos, es decir, que para poder solventar o sobrepasar estas dificultades, necesariamente nos vamos a tener que unir. Y en este momento lo que estamos viendo es división. Y no solamente divisiones a nivel internacional, sino también a niveles internos de cada sociedad. Y tal vez en este momento una de las preguntas más importantes para preguntarnos como humanidad sería que si somos tan inteligentes, ¿por qué hacemos tantas estupideces? Y nos llamamos a nosotros mismos Homo sapiens, es decir, Homo sapientes, pero nos vemos envueltos en una cantidad de actividades terriblemente autodestructivas. Y parece que es muy difícil detenernos hacia ese tipo de autodestrucción. Y eso genera claramente una paradoja para nosotros como humanos. Y claro, uno de los aspectos que en este momento nos ha costado mucho trabajo em, poder comprender a cabalidad es el desarrollo de las tecnologías. Si bien en el pasado de repente tendríamos juegos incipientes o de repente interacciones, digamos, no tan sofisticadas con los computadores o con la tecnología, ya hoy en día con el desarrollo de la inteligencia artificial, bueno, la situación ha cambiado. Y claro, pensando en la inteligencia artificial, pues supone un nuevo horizonte, unas nuevas fronteras que son muy peligrosas. Y así entonces para las nuevas generaciones, una de las preguntas es, ellos cómo van a aprender. Y así entonces se le pregunta a Yuval cuáles son los retos que plantea entonces la inteligencia artificial. Hay tres cosas que nosotros necesitamos saber sobre la inteligencia artificial. Lo primero es que por ahora todavía sigue siendo un bebé. Aún realmente no la hemos visto en su full potencial, en su potencial cabal. Básicamente, si lo pudiéramos comparar con, digamos, el desarrollo biológico de las plantas, animales, de nosotros, digamos que la inteligencia artificial en este momento está en modo ameba. Y claro, eso nos hace preguntarnos entonces cómo se vería un tiranosaurio rex dentro de las inteligencia artificial. ¿Y cuánto tiempo nos tomará verla o le tomará a la inteligencia artificial desarrollarse a tal punto? Y pues si bien podríamos considerar que pueden tomar millones de años como nos ha tomado a nosotros desarrollarnos a nivel bioquímico o biológico, lo cierto es que la inteligencia artificial y la tecnología tienen otro ritmo.
Además, porque nos hemos dado cuenta que la inteligencia artificial y el desarrollo de las tecnologías, ellas mismas proponen un desarrollo mucho más rápido y digamos que tienen una medida, escala de tiempo de su evolución completamente diferente a la nuestra. Empezando porque ellos son, siempre están encendidos, es decir, la tecnología, los computadores, ellos no descansan, ellos no tienen esta necesidad como lo tiene un ser orgánico del descanso, o por lo menos no de la misma manera como nosotros lo hacemos. El otro aspecto que nosotros debemos tener en cuenta es que la inteligencia artificial tiene la capacidad de generar decisiones por sí misma. Y claro, siempre nos podemos plantear como que no, pues cuántos desarrollos tecnológicos nos se han dado a lo largo de la humanidad. Y sí, claro, en un principio pues generan un impacto, pero pues después realmente nos acomodamos a ella y simplemente nos amalgamamos a lo que nos está planteando. Y entonces así tenemos, por ejemplo, la escritura o la imprenta, y entonces sentimos que en efecto pues es lo mismo y simplemente va a ser un desarrollo tecnológico más. El problema es que realmente no es así, por la sencilla razón de que no ha habido ninguna tecnología previa en la historia de la humanidad que pueda tomar decisiones por sí misma, incluso decisiones sobre nosotros mismos como humanos. Incluso, por ejemplo, cuando nosotros vamos al banco para pedir un préstamo, realmente el que está haciendo el cómputo y el análisis de si nosotros somos un cliente favorable para que se le haga el préstamo, realmente todo el proceso y el mecanismo de decisión, en muchos aspectos, muy seguramente lo está haciendo una inteligencia artificial o, digamos, un mecanismo de algoritmos. Y eso implica que nos roba poder de decisión a nosotros, los humanos. Y la tercera cosa que se necesita saber sobre la inteligencia artificial es que crea nuevas ideas. Entonces, en relación a previas tecnologías como la imprenta, la escritura, lo que nos permitían era esparcir ideas, es decir, poder difundirlas. Pero con la inteligencia artificial, así entonces con la inteligencia artificial, en efecto se pueden crear nuevas ideas a tal punto de incluso llegar a escribir libros tan importantes como un texto sagrado que fácilmente puede ser interpretado, difundido y que es pertinente para la misma inteligencia artificial. Claro, cuando yo estaba preparando esta entrevista, yo llevo muchos años dentro del periodismo y claro, me preparé las preguntas, estuve leyendo, estuve indagando, pero también le pregunté a ChatGPT. Y pues sorprendentemente, las preguntas del ChatGPT fueron incluso mejores que las mías. Y si tomó más de 5 o 7 segundos en crearlas, fue mucho. Y claro, cuando tú estás planteando que las inteligencias artificiales apenas están en un estadio primario, como si fueran un bebé o una ameba, pensar que pueden hacer algo que yo llevo haciendo por más de 25 años en 7 segundos, pues eso la verdad es que asusta mucho. Y muchísimo mejor que yo, claramente. Y eso me lleva a plantearme que en los últimos capítulos de tu libro, 21 soluciones para el siglo XXI, tú estás planteando que la velocidad con la que se está desarrollando las inteligencias artificiales, digamos, es ya tan inmensa que, que necesitaríamos primero realmente poder en nosotros como humanos entendernos a nosotros mismos, mm, antes de que la velocidad y la capacidad que tienen para manejar tanta información al mismo tiempo pues nos apabulle. ¿Tú cómo ves ese proceso y qué tan rápido o qué tan desalentador puede llegar a ser que no nos dé tiempo para realmente conocernos a nosotros mismos y terminemos recurriendo a la inteligencia artificial para comprendernos a nosotros? Bueno, la verdad es que se está moviendo mucho más rápido de lo que todos estábamos pensando. A pesar de todo lo que yo estuve indagando y en lo comprometido que estuve con el tema, con Homo Deus y las 21 lecciones para el siglo XXI,
yo me sigo sorprendiendo de la velocidad con la que va el desarrollo tecnológico de las inteligencias artificiales. Y para serte honesto, yo creo que para realmente poder tener algún chance de, 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 de ganar algo en esta batalla o de por lo menos batallarla, necesitamos tiempo. Como lo dije anteriormente, nosotros humanos somos seres orgánicos. Nos movemos en ciclos y nos movemos en un tiempo orgánico. Y sí, podemos llegar a ser los animales más adaptables o adaptados al medio o con una capacidad de adaptación muy amplia, pero los procesos de adaptación aún así requieren tiempo. Y hemos llegado a un punto en donde pues no hay tiempo. La inteligencia artificial se mueve demasiado rápido para nosotros. Y sí creo que es la responsabilidad de los gobiernos de comprarnos tiempo, de darnos algo de tiempo. Em, Comprarnos algo de tiempo a partir de reducir la velocidad con la que nosotros entramos en interacción con las inteligencias artificiales. Y no se trata de simplemente detener la investigación en las inteligencias artificiales, eso sería ilusorio. Pero lo que sí espero de los gobiernos es que de alguna manera controlen la manera como se están interactuando de las inteligencias artificiales en la vida cotidiana de la sociedad, de la gente. Lo cual el gobierno y los gobiernos lo hacen con muchísimos otros productos. Un ejemplo de eso son las medicinas. Si yo soy un productor de medicinas, una farmacéutica, y descubro una nueva medicina, yo no puedo simplemente salir y venderlas de la noche a la mañana, a menos que esa medicina pase por unos procesos pues, que ralentizan ese proceso de venta. Se tienen que hacer testeos, se tienen que hacer pruebas, cuáles van a ser sus efectos secundarios, por ejemplo. Lo mismo con la industria automotriz. Yo me invento un nuevo carro, yo no puedo simplemente ya ponerlo a rodar en las calles. Lo mismo, hay un proceso de ralentización porque hay que hacer pruebas y testeos de cuán seguro es. Y lo mismo se necesita con las inteligencias artificiales. Es un asunto de sentido común, así es. Claro, yo estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, seamos honestos acá, diferentes gobiernos van a tener diferentes intereses y no necesariamente todo el tiempo están jugando limpio. Y de allí me surge otra pregunta, realmente, ¿cómo podemos regularlo si en efecto los gobiernos y diferentes gobiernos muchas veces de cara al público y a otros públicos dicen que sí, que en efecto están siendo regulados, pero por detrás tienen una diferente agenda y están haciendo otro tipo de desarrollos y están usando de todas maneras las inteligencias artificiales, digamos, de manera descarada? Entonces, la pregunta acá es, estamos en una situación en donde nos estamos enfrentando a un tipo de tecnología que nos permite crear nuevas ideas, pero estas ideas puedan caer fácilmente en, en, en malas manos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer a nivel gubernamental? Entonces, yo acá propongo que, o es importante diferenciar, una cosa es regular el desarrollo de la inteligencia artificial y otra es regular la manera como se interactúa con la inteligencia artificial. Y pues sí, idealmente se podría plantear y se podría decir que sería muy apropiado poder controlar también y regular el desarrollo de las inteligencias artificiales. Pero claro, eso es mucho más difícil. Entonces sí, en efecto, lo que se puede plantear es que a las empresas que están haciendo los procesos de desarrollo de la inteligencia artificial, es como si usted lo puede hacer, pero usted no puede abrirlo al público de manera abierta, no puede estar abierto hasta que no tenga una lista de chequeos y de revisiones. Entonces, una de los peligros que yo veo de la inteligencia artificial es que destruye la conversación requerida que se necesita para la democracia. Y pues al contrario de una dictadura cuya base es simplemente dar, dictar orientaciones o instrucciones que se siguen y ya. Pero claro, la conversación, para que se dé la conversación, se requiere lenguaje.
Y uno de los elementos básicos para una conversación es la confianza entre la gente. Pero, ¿qué pasa entonces cuando tenemos entidades que no son humanos y pueden conversar contigo? E incluso pueden llegar a ser mucho más persuasivos o crear relaciones íntimas contigo, no necesariamente sexualmente, pero nosotros ni siquiera sabemos que con quien estamos interactuando no es humano. Entonces así tú, por ejemplo, te puedes meter al internet y tener una conversación sobre la invasión a Ucrania y te responde de una manera muy amable, muy empática y se presenta de una manera casi increíble, que puede perfectamente decirte lo que necesitas escuchar y cómo necesitas escucharlo, una capacidad de recolección de información impresionante. Y que de repente, así de manera muy sutil, eh, después de varias veces de tener la conversación y de que la conversación se desarrolle, eventualmente pueda empezar a tener argumentos mucho más persuasivos en la medida en que conoce cómo ser mucho más empático en ese proceso de interacción que puede llegar a persuadirte de que en efecto hay razones muy válidas para que Rusia haya invadido Ucrania. Y tú sigues pensando que es un humano. Y es posible que tú incluso desarrolles sentimientos por ese otro, pero en realidad es simplemente eh, una plataforma algorítmica desde Rusia que está generando este tipo de propaganda. Así entonces nosotros nos hemos podido dar cuenta que desde unos años anteriores hubo una batalla por la atención del humano entre los algoritmos para poder captar nuestra atención. Y esta fue una de las razones por las cuales se esparcieron tantas noticias falsas, teorías de conspiración y paranoia y odio. Claro, y esto fue porque los algoritmos advirtieron que una de las maneras más fáciles para captar nuestra atención era a través de esos mecanismos, el odio, el resentimiento, las teorías conspiranoicas. Ahora la batalla está girando de atención a intimidad y que si no lo regulamos, muy seguramente va a haber un alza y un proceso de manipulación en relación a nuestras concepciones de intimidad. Porque lo cierto es que la manera más eficiente para persuadirnos es a través de la intimidad, nuestros conceptos de intimidad de manera más sensible. Y así fácilmente nos vamos a ver manipulados hacia comprar ciertos productos, hacia votar por ciertos candidatos y ciertos programas políticos. Y el problema de esto es que destruirá la democracia por completo. Porque la democracia necesariamente es una conversión entre personas. Pero si se va a convertir en una conversación entre algoritmos o una plataforma y personas, donde la plataforma claramente va a tener todas las de ganar porque es muchísimo más persuasiva, es claramente el fin de la democracia. Y esto realmente podría ser una regulación muy sencilla. Se podría plantear, por ejemplo, que sea completamente ilegal eh, duplicar o reproducir em, ciertos efectos humanos, así como tenemos, por ejemplo, que es completamente ilegal reproducir billetes que emulen el billete real, poder decir que este tipo de inteligencias sea completamente ilegal que emulen al humano. Y claro, se entiende que no se haya tenido ese tipo de regulación porque hasta ahora nos estamos enfrentando a ese tipo de tecnología. Y se puede hacer una ley, son leyes que pueden ser muy sencillas, tan sencillas como que si tú falsificas dinero, te vas a la cárcel. Lo mismo en esa situación.
si la plataforma está emulando o falsificando em, a una persona, que se vaya a la cárcel. Y claro, algunos podrán decir, pero no, pero en efecto vamos a necesitar inteligencias artificiales como doctores. Sí, no hay ningún problema, siempre y cuando en efecto se identifique desde un principio como una inteligencia artificial y no como un humano. Y eso me recuerda al caso de Bruce Willis, que estuvo envuelto en unas campañas en Rusia y le tocó en efecto a Bruce Willis salir diciendo que pues que ese no era él y que eso era simplemente un generador de imágenes artificiales y que pues en efecto él no había hecho esa campaña. Me gustaría saltar ahora a cómo ves las plataformas de medios sociales, es decir, en una primera instancia pareciera que nosotros pues hemos perdido la batalla, pero yo quisiera saber tú, Yuval, cómo ves la situación ahorita. Yo veo que ha sido muy difícil encontrar un terreno común, algo en lo que nos podamos poner de acuerdo, porque las personas constantemente estamos buscando estar en lo correcto, en vez de poder identificar hechos. Y así entonces, habemos muchos que nos preocupamos más por la opinión que por los hechos factibles de lo que está sucediendo y las consecuencias de lo que se puede desarrollar con las inteligencias artificiales y las plataformas sociales y otras instancias, claramente. Sobre todo en el momento de pensar en elecciones de gobierno. Entonces, mi pregunta puntual sería, en relación a, como tú has visto cómo se han desarrollado las inteligencias artificiales, lo que ha sucedido en las plataformas de medios sociales, el impacto que ha tenido sobre nosotros en nuestras tomas de decisiones y sobre todo en procesos de elección, ¿tú cómo ves la situación? Entonces, si nosotros miramos atrás en relación a los medios, a las plataformas de los medios sociales, entonces sí, nosotros hemos visto en el pasado que en efecto las plataformas como Facebook, Twitter han intervenido muchísimo y han afectado incluso los números de votación y cómo se inclinan hacia un partido o hacia otro. Pero muchas veces cuando se les pregunta o se les interpela a los dueños de estas plataformas sobre este tipo de impactos, ellos simplemente se lavan las manos y dicen, no somos nosotros, argumentando que pues simplemente ellos son una plataforma, son un medio y pues que digamos que no son responsables, de la misma manera como se podría pensar en el radio. Si, por ejemplo, Hitler está dando un anuncio en la radio un- una locución radial, no puedes culpar a la radio. Así como tampoco puedes culpar a la imprenta por producir propaganda o artículos que estén a favor del nacionalsocialismo. Y asimismo entonces se lavan las manos diciendo que ustedes no nos pueden culpar a nosotros si hay personas que están creando teorías conspiranoicas y las están publicando en Facebook, por ejemplo, simplemente para radicalizar y polarizar a la gente. Y ahí solamente se pueden decir dos cosas. O son completamente ingenuos y realmente no entienden la capacidad y la potencia que tiene las plataformas que han creado, o en efecto nos están mintiendo. Y sí, en efecto nos están mintiendo. Y ahí la gran diferencia, por ejemplo, y por qué nos están mintiendo, es que la gran diferencia es que en la radio por sí misma no puede empujar o promocionar cierto tipo de propaganda o persuadirte de escuchar cierto tipo de propaganda. Tú tienes que, de manera activa, escoger el canal que quieres escuchar y sintonizar el programa que quieres escuchar. Lo que pasa con las plataformas sociales es que tú, a través de los algoritmos, estás recibiendo de manera constante sugerencias que de manera activa y persuasiva está empujando contenido hacia la gente. Y lo mismo pasa con YouTube.
Con YouTube tú simplemente puedes quedarte allí y él de manera activa puede seguir sugiriéndote videos y mostrándote más contenido y empujando mucha más información y tú realmente no tienes que hacer mucho. Y el algoritmo decidió mostrarte eso. Y claro, hay que entender que el algoritmo funciona a través de metas. Se fueron unas metas que se le fueron dadas casi como diseño para incrementar el tiempo de uso de la plataforma. Así entonces el algoritmo aprendió, así con prueba y error, que la mejor manera para alcanzar esas metas que se le fueron impuestas o se le fueron dadas desde un principio es a través del odio generando teorías conspiranoicas y polarización. Y esta fue la primera fase o em, la primera era de las inteligencias artificiales. En este momento, su primera generación. En este momento, la segunda generación em, entiende o comprende que la mejor manera para garantizar más tiempo de utilización de las plataformas se da a través de la intimidad, no necesariamente en un sentido sexual, sino esa intimidad de la capacidad de generar sentimientos sobre la otra persona, sobre la persona, porque la otra diferencia es que en la primera generación todavía se necesitaba del humano para generar el contenido en las plataformas. Ya hoy en día no se necesita eso. Ya nos han conocido a tal nivel y están programadas a tal nivel que son ellas mismas las que generan el contenido dentro de la plataforma. Y así entonces, si nosotros no aprendemos a regular esto, eh, las posibilidades de que democracia subsista son mínimas. Y por el contrario, lo que tenemos es un florecimiento de las dictaduras y se mantienen. Porque claro, estamos en un estado caótico y de desconfianza. Si tú haces que la gente se desconfíe la una de la otra hasta el punto en que no pueden estar de acuerdo en prácticamente nada, entonces, claro, la única manera de poder seguir o de mantener de alguna manera una sociedad es a través de la dictadura. Porque claro, tú para poder tener democracia se requiere que haya confianza del uno con el otro y que se puedan tener conversaciones significativas sobre temas importantes de manera mutua. Una de las cosas, Yuval, en las que yo pienso de manera constante es en la educación. Y claro, digamos que hemos llevado por mucho tiempo unas estructuras específicas para la educación, para los años de desarrollo, pero con la llegada de la inteligencia artificial, ¿qué podría causar a nivel de impacto sobre la estructura de la educación a nivel global? Donde los niños pues realmente no tienen que estudiar tanto, tantísimo, ni leer tanto para tener acceso a la información, porque claramente la pueden obtener en segundos de la inteligencia artificial. ¿Tú cómo ves el futuro de la educación para las próximas generaciones? Con el tipo y la velocidad de información, cómo se va generando, cómo se va dando. Claro, ese es uno de los mayores y más grandes experimentos humanos en la historia, conducidos sobre billones y billones de personas. Y claramente nosotros no conocemos cuáles son las consecuencias sociales que se pueden producir a nivel psicológico, por ejemplo. Claro, y nos preocupa y nos plantea como en la medida en que nos podemos plantear cualquier pregunta y básicamente no tenemos que hacer nada, no es mucho lo que tenemos que hacer para tener una respuesta. Tú simplemente tienes que preguntarle a tu asistente de inteligencia artificial.
Incluso Google es terrorífico. Tú le puedes lanzar cualquier pregunta a Google y Google te puede dar cualquier cantidad de soluciones y de respuestas. Pero claro, de alguna manera tú todavía estás involucrado porque tú tenías que, dentro de esas respuestas, tú tenías que escoger alguna, que normalmente se escoge la primera, y, y leer la respuesta. Y de alguna manera, en algún momento también cotejar las respuestas. Y acá la pregunta es si todavía tenemos algún tipo de capacidad de pensamiento crítico para dudar sobre la respuesta que estás recibiendo y buscar por respuestas alternativas o incluso tú mismo proponer otra respuesta. Y pues la respuesta es que no lo sabemos. Y como dije antes, en efecto han habido otros desarrollos, como por ejemplo el libro, y hubo esta preocupación de que en la medida en que existió el libro, entonces ya no íbamos a recordar cosas, pero desde el comienzo, desde que se empezaron a crear, se empezó a crear la inteligencia artificial, siempre hubo la advertencia de que este iba a ser un proceso tecnológico o un producto tecnológico completamente diferente. Puede tomar decisiones, puede crear contenido por sí mismo y lo cierto es que nosotros nunca nos hemos enfrentado a este tipo de tecnología. Y lo cierto es que no sabemos cuál va a ser el resultado de aquí a 20, 30 años, no lo sabemos. En términos de educación o cualquier otra área, no lo conocemos. Bueno, en este momento me voy a mover, a distanciar un poco de la inteligencia artificial y te voy a preguntar un poco más por la tecnología en general, que la cual sigue teniendo muchísimo impacto sobre nosotros. Y la pregunta va dirigida en relación a que si bien se ha planteado que las tecnologías en este momento nos permiten estar muchísimo más interconectados, pareciera como que nos comunicásemos de maneras mucho más distantes. ¿Tú qué crees, Joval? ¿Cómo nos estamos comunicando en este momento y cómo va a evolucionar? Por ejemplo, pareciera que el contacto físico, por ejemplo, es cada vez más difícil de, de que se dé entre nosotros. La gente ya tiende a estar incluso en sus trabajos desde el hogar. Mucho de digamos, de los ritos de cortejo comienzan muchas veces desde estas aplicaciones de citas de manera online. Entonces, la pregunta va dirigida a, ¿tú cómo ves el desarrollo de nuestras relaciones interpersonales y nuestras interacciones? em, en la medida en que finalmente pues son necesarias para mantenernos sanos, para mantenernos humanos. Tiene sus aspectos malos y sus aspectos positivos. Yo procuro concentrarme mucho o procuro concentrarme en los aspectos malos o no positivos en la medida en que, claro, las compañías que han diseñado estas plataformas em, y estas tecnologías claramente siempre van a ser muy incisivos en los aspectos positivos que genera este tipo de interconectividades e interacciones. Y claro, siendo una de ellas la posibilidad de conectar con grupos que están aislados, que no necesariamente están relacionados a la etnicidad o la cultura específica en la que tú estás localizado, pero te permite entrar a otros grupos y, digamos, a interactuar y a conversar con, con otras personas que se sienten identificadas con otros aspectos de tu vida que no necesariamente sean tu cultura, tu religión o tu etnia alrededor del mundo. Y eso es una gran ventaja. Pero claro, lo cierto es que los humanos, en el fondo, somos seres sociales y nuestra capacidad de socializar, em, al final de cuentas, es un asunto del cuerpo, es un asunto ontológico, del estar acá, ahora, en nuestro cuerpo.
no es solamente sobre nuestra mente. Y nosotros hemos tenido esta conversación por miles de años sobre lo que los humanos realmente somos, en donde nos planteamos si nuestra gran esencia es en efecto nuestra alma o nuestra mente inmaterial, nuestra alma inmaterial, lo inmatérico, o si en efecto es nuestra corporeidad. Y esto ha sido uno de los grandes temas filosóficos a lo largo de la historia. Y tú ves esta discusión en el cristianismo primitivo, influenciados por la tradición judía. Ellos creían de manera muy firme que ante todo el humano era un ser corpóreo. Y esa es la razón por la cual se hace tanto énfasis dentro del cristianismo de la resurrección en el cuerpo, la resurrección de Cristo en cuerpo, que tiene un cuerpo. Y cuando Jesús está hablando del reino de los cielos, Él se está refiriendo al reino de los cielos acá en la tierra. Y le dice a sus seguidores que habrá un reino perfecto, el reino que ellos están esperando, pero que se va a dar acá en la tierra. Pero claro, con el tiempo, con la influencia de la filosofía platónica sobre los escolásticos, el cristianismo se alejó de estas concepciones de los humanos como corpóreos, y le empezó a dar mayor énfasis a la inmaterialidad del alma o a la inmaterialidad de la mente, digamos, al ser incorpóreo, imaginando que el cuerpo era sucio, era impuro, era animal, y cuando tú mueras, tú no vuelves al cuerpo, tu alma queda liberada de ese cuerpo material y se va entonces no al mundo material o acá a la tierra, sino al cielo, a un paraíso completamente inmaterial. Y así la fantasía cristiana se desconectó de esa corporeidad que inicialmente las tradiciones judías y el cristianismo primitivo se estaba planteando. Y así se mantuvo como una fantasía por muchísimos siglos. Y curiosamente, ahorita, con el desarrollo tecnológico, muchas de estas discusiones de las antiguas religiones se están volviendo otra vez relevantes. Y el mejor ejemplo es tener a un adolescente que nunca sale de casa, está al frente de la pantalla constantemente y ellos viven su vida en una realidad virtual. Y curiosamente, esta imagen nos plantea dos preguntas. ¿Qué estamos viendo? A una persona completamente subyugada a esto que le está pasando en la pantalla, o estamos viendo a una persona que en efecto está liberando su mente de las restricciones que le puede generar su cuerpo o la locación en la que está, y liberando su espíritu para la contemplación y lo que le permite la virtualidad y las facilidades que puede brindar la virtualidad. Y bueno, si tú me preguntas, yo creo que los primeros cristianos en efecto estaban en lo correcto, que los humanos en efecto somos seres corpóreos y que si nosotros tratamos de separar el cuerpo de nuestra mente, nos puede llevar a un lugar terrorífico y que realmente no lo puedes hacer, te puede llevar a un punto de autodestrucción a nivel psicológico irreversible. Pero claro, esta es solamente mi opinión. Tú vas a encontrar muchas personas que se oponen a esta opinión. A mí me gustaría preguntarte ahora, Yuval, por el futuro del trabajo. ¿Cuál tú crees que pueda ser la habilidad más importante o el recurso más importante que necesitamos tener como humanos en este momento? No solo para florecer, sino para sobrevivir. La habilidad para cambiar, seguir cambiando. En este momento no hay ninguna habilidad que esté asegurada.
Y así entonces hubo muchos que creyeron que sí, van a haber inicialmente, dijeron, van a haber muchas profesiones que van a desaparecer, pero vamos a necesitar muchísimos codificadores. Ahora lo cierto es que la inteligencia artificial ya escribe código. Lo cierto es que no sabemos cuáles son las habilidades que están seguras o que se puedan asegurar. Lo que sí sabemos es que el escenario de los trabajos y, y el mercado laboral va a seguir cambiando. No es como que todos los trabajos van a desaparecer completamente. Entonces sí, van a haber muchos trabajos que van a desaparecer, pero también van a haber muchos otros trabajos que van a emerger, que para nosotros en ese momento imaginarlos es muy difícil. Así que la gente va a necesitar poderse reentrenarse, una capacitación, nuevas capacitaciones. Y claro, esto es un reto también a nivel financiero, a nivel económico. Porque claro, tú una vez que adquiriste unas habilidades y digamos, un set de prácticas, pues toma tiempo y dinero em, evolucionar, cambiar hacia otras y readecuarlas y ajustarlas a ti. Y claro, a nivel psicológico el problema es aún mayor. Lo cierto es que nosotros no estamos hechos para estar haciendo este tipo de cambios a una velocidad muy rápida. Sí, imagina que tú tengas que reinventarte a ti mismo cada 5 años. ¿Quién puede hacer eso? Entonces no es que necesitemos una habilidad específica, sino que nos tocaría prácticamente em, reconstruir toda nuestra capacidad cognitiva de aprendizaje y de aplicación de ese conocimiento para poder ser más flexibles. Y esto es algo que los individuos no podemos hacer por nosotros mismos. Y yo realmente creo que los gobiernos y las sociedades, los estados, tienen que entrar a jugar un rol importante en este proceso para proveer una plataforma que permita generar un apoyo psicológico a estos procesos. Porque claro, una de las mayores dificultades va a ser el estrés, porque el cambio siempre va a ser estresante. Y el nivel de estrés en el mundo sigue creciendo e incrementando. Y yo realmente creo que hemos llegado a un punto en el mundo en donde no lo sabemos manejar ya, no es inmanejable, porque se está moviendo el desarrollo tecnológico y la demanda que se tiene de nosotros, la expectativa a nivel de acción, de interacción, es tan rápida, que volvemos al punto inicial. Somos seres orgánicos, que somos cíclicos. Necesitamos descanso, necesitamos sueño, necesitamos vacaciones, tiempos de adaptación para el cambio. Y entonces ahora imagina un mundo que está completamente dominado por seres que son inorgánicos, que no tienen ese tipo de ciclos, no los requieren. Son seres que nunca duermen, no necesitan descansar, no necesitan vacaciones y y sus posibilidades de cambio y transmutación son demasiado rápidas como para que un ser orgánico pues le coja el paso. Si nosotros no encontramos un espacio em, para detener o ralentizar este proceso, nosotros como humanos claramente vamos a colapsar, sobre todo psicológicamente. Mi segunda pregunta es en relación a qué consideras que puede ser positivo de lo que está sucediendo y cuáles son los aspectos que tú sientes o tú crees que son desastrosos. Yo creo que una de las cosas que me parecen desastrosas en este momento o muy poco sanas en este momento
es la constante estimulación y que estamos constantemente siendo excitados visualmente, excitados auditivamente, entretenidos constantemente, creo que eso es desastroso. Y eso básicamente lo que refleja es que el mundo ha perdido su significado. Y en realidad no es bueno estar en ese estado de excitación constante. Cansa, es simplemente agota. Yo creo que uno de los aspectos positivos es que es la capacidad y la flexibilidad, eh, la capacidad de cambio que tiene el humano. Y yo creo que nosotros todavía no alcanzamos a comprenderla ni realmente a potenciarla. Y una de de lo que ha emergido a partir del uso de las inteligencias artificiales es que em, han emergido una serie de habilidades humanas que muchas veces ni siquiera, o antiguamente, ni siquiera notábamos que estaban ahí. Y así como yo decía anteriormente, que las inteligencias artificiales estaban en un estado primario, em, apenas de incipiente, yo realmente creo que los humanos también estamos apenas en un inicio. Nosotros no estamos ni siquiera cerca a poder desarrollar nuestras potencialidades de manera cabal. Si nosotros invirtiéramos cada euro y cada minuto eh, de la misma manera como se le ha invertido a las inteligencias artificiales en desarrollarnos a nosotros mismos, em, yo creo que el resultado sería impresionante. Pero claro, la estructura de incentivos que tenemos en nuestra sociedad, desde la economía y otras estructuras, nos empujan hacia otras direcciones. Y lo mismo que pasa con los algoritmos en las redes sociales. Necesitamos cambiar el incentivo. Te voy a hacer una serie de preguntas rápidas. La primera va a ser, ¿cuál tú crees es una de las características que es primordial en ese momento para un líder? Perdón, en realidad se refería a cuál cree usted que es una de las grandes amenazas dentro de elementos característicos de la personalidad, rasgos de la personalidad que puedan ser amenazantes para una sociedad. em, cuál es el rasgo más, cuál cree usted que es el rasgo de personalidad más amenazante que pueda tener un líder para gobernar? Que la política no puede ser como el psicoanálisis. Un líder, un político en este momento debe aprender a ser auténtico. Y lo cierto es que tiene que ser una persona que sea muy cuidadosa entre lo que piensa y lo que dice y cómo lo articula. ¿Cuál es el reto más significativo que está viviendo la humanidad en este momento? Nuestra inhabilidad para la cooperación. Si nosotros aprendiéramos a cooperar, podríamos lidiar con cualquiera de los retos que nos está presentando la inteligencia artificial o el cambio climático. Si no aprendemos a cooperar, no hay futuro, no hay esperanza. Si usted pudiera cambiar una sola cosa en el mundo, simplemente por arte de magia, ¿cuál sería? Sí, me repetiría, volvería a decir, en realidad la capacidad de trabajar el uno con el otro, pero sobre todo la capacidad de entendernos a nosotros mismos. Y de alguna manera plasmar, poner mucho más énfasis en, en que somos seres biológicos y darle menos prioridad o menos lugar
a las fantasías que nos hemos creado. Porque sí, nosotros, cada uno de nosotros, en nuestras mentes y a nivel colectivo también nos contamos unas historias que compartimos, que nos dan identidad y que de alguna manera nos puede unir, pero también nos separa de esos grupos que no se están sintiendo identificados con esas historias. Entonces sí, si nosotros nos pudiéramos desvincular un poco por un tiempo de estas fantasías, de estas narraciones, y retomar, recoger mm, a nuestra noción biológica, corpórea, podemos darnos cuenta que en efecto todos somos lo mismo. Y básicamente es que nosotros compartimos la misma biología independientemente de nuestra ideología. Y bueno, ya para concluir, ¿cuál ha sido el aprendizaje más importante en tu vida? La meditación, aprender a observarme a mí mismo, eh, observar y concentrarme, darme cuenta cómo mi mente de manera constante crea ficciones y permitirme soltarlas, dejarlas ir por un tiempo y simplemente entrar en contacto con la realidad sin los lentes o los filtros que brinda esa ideología, sino en su corporeidad, la realidad en su corporeidad. Nuval, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Buenas noches.